Shalom a todos, bienvenidos a este video donde vamos a hablar sobre la fiesta de Purim. Y debemos comenzar este video respondiendo la pregunta que nos puede surgir a cualquiera de nosotros. ¿Qué es Purim? Purim es un día de celebración observado el 14 del mes hebreo de Adar, que generalmente en nuestro calendario secular corresponde a el mes de marzo. Se celebra un mes antes de Pesaj por la salvación de las comunidades judías que vivían bajo el dominio persa, del intento de exterminio fraguado por el malvado Amán. Los acontecimientos descritos en el libro de Esther tuvieron lugar alrededor del año 450 a.C. El nombre Purim deriva de la palabra pur, que significa suerte, el cual fue el método utilizado por Amán para seleccionar la fecha en la que tenía por intención lanzar sus hordas hacia una masacre general de los judíos. Los designios de Amán tuvieron equivalentes infortunados a través de los siglos en los intentos perversos de muchos otros gobernantes en los países en los que vivieron los judíos. El carácter precario de la supervivencia judía en innumerables países de la diáspora, donde el destino judío estaba ligado a menudo al capricho y a la voluntad del gobernante local, está representado en la historia de Purim. El relato del sorpresivo cambio de los acontecimientos en la historia de Purim, que volvió las cartas contra el opresor y permitió a la comunidad judía defenderse contra el asalto, proporcionó siempre y seguirá proporcionando una chispa de esperanza y estímulo a las diferentes comunidades judías oprimidas y expoliadas a través de los siglos. Y es que hace solo 2 o 3 generaciones atrás, en la Segunda Guerra Mundial, una nación intentó nuevamente eliminar a los judíos de la faz de la tierra, lo cual nos muestra lo actual que es el mensaje de Purim. Y pasamos así a hablar sobre el siguiente punto, que se titula Dios está escondido en la historia de Purim. El rollo de Esther, que es el libro que relata el milagro de Purim, tiene la distinción de ser un libro que está en la Biblia, en el cual no se menciona el nombre de Dios. Parece extraño que un libro completo del canon bíblico evite mencionar el nombre de Dios, ¿no? Después de todo, si la Biblia no habla de Dios, entonces ¿de qué habla? Pero ese es todo el punto. El mensaje del libro de Esther es que Dios está ahí, incluso cuando no parece estarlo. La presencia de Dios en la historia no solo se siente cuando el mar se parte o cuando el fuego desciende sobre la montaña ante los ojos de toda la nación. Estos fuegos artificiales, si queremos llamarlos de alguna manera, son agradables, pero ellos no son la totalidad o el fin de la influencia divina en el mundo. Dios está presente en las minuciosidades de la vida cotidiana y de la historia también. La voluntad divina está presente no solo cuando las leyes de la naturaleza son suspendidas. Por el contrario, el funcionamiento de estas leyes es una manifestación de Dios. Cada vez que un cuerpo cayendo se adhiere a la ley de la gravedad, cada vez que las moléculas se disipan en el espacio en consonancia con la segunda ley de la termodinámica, cada vez que un río fluye hacia el mar, cada vez que estas cosas ocurren, la voluntad divina se materializa en el mundo. Y así es también con la historia. No solamente cuando las plagas liberaron a los esclavos en Egipto es que Dios intervino en la historia. La influencia de Dios es más sutil que eso. Él puede estar presente misteriosamente en la más pequeña y menos entrometida de las maneras. Uno de los mensajes de Purim es que Dios está muy cerca, incluso cuando permanece detrás de la cortina. Y ahora hablemos sobre el ayuno de Esther. Recordemos que Esther arriesgó su vida al presentarse ante el rey sin permiso, pero primero pidió a los judíos que ayunaran con ella durante 3 días.
Nosotros conmemoramos esos ayunos cada año, ayunando un día antes de Purim. Es un ayuno que es llamado Ta'anit Esther o el ayuno de Esther. Podemos leer ahí en pantalla en el libro de Esther, capítulo 4, versos 15 al 17, donde está el origen de este ayuno. Ayunar es simple. Si la persona está sana, que no coma ni beba desde el amanecer hasta el anochecer en la víspera de Purim. Ahora hablemos sobre las ordenanzas y las costumbres de esta celebración en Purim. La característica ritual más destacada en la observancia de esta festividad es acudir a la sinagoga o a la congregación en vísperas de Purim para la lectura del libro de Esther, más popularmente denominado la Megilat Esther o el rollo de Esther. Esta Megilá se lee también en el servicio matutino a la mañana siguiente, que ya es oficialmente el día de Purim. Tanto hombres como mujeres deben escuchar la lectura de la Megilá, la lectura del rollo de Esther. Debe instruirse a los niños también para que asistan a la comunidad y cumplan este deber. Las observancias religiosas relativas a Purim se basan en las siguientes citas del libro de Esther. Ahí en pantalla pueden leer extractos de esos versos, donde se encuentra el origen de estas observancias religiosas que hacemos en Esther. La segunda exigencia de la observancia de Purim es comer, beber y estar alegres. Una tercera y cuarta observancia son los requerimientos de que, primero, cada persona debe enviar presentes, o lo que se conoce en hebreo como manot, a un amigo. Los presentes se refieren a regalos de comidas o bebidas. Es costumbre que los niños sirvan de mensajeros para entregar estos presentes. Y segundo, cada persona entrega dones o caridad a por lo menos 2 personas o a instituciones de beneficencia. Se acostumbra también en algunas comunidades judías a beber en Purim hasta, como dice el Talmud, hasta que no se sepa distinguir entre maldito sea Amán y bendito sea Mordejai. Eso lo encontramos en el Talmud, en el Tratado Megilá 75. Sin embargo, nosotros en nuestra comunidad mesiánica Bet El Shaddai no seguimos esta costumbre, ya que, como enseña la palabra, nuestros cuerpos son templos donde mora Dios a través del Espíritu Santo. Lo leemos en 1 Corintios capítulo 3, verso 16 y capítulo 6, verso 19. Y además, Dios nos manda como creyentes a evitar la embriaguez. Lo leemos en Efesios capítulo 5, verso 18, donde dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu. Aunque no existe ninguna prohibición de trabajar en Purim, tal como existe, por ejemplo, con el Shabbat y las festividades más importantes, se acostumbra igualmente a abstenerse de realizar el trabajo cotidiano en el día de Purim. Esto con el objetivo de celebrar la fiesta en forma más adecuada. En muchas comunidades judías se difundió la costumbre de llevar a cabo celebraciones y algunos desfiles en Purim. Esto disfrazándose o realizando otras formas de diversión, especialmente entre los niños. Algunos encuentran en la Torá una alusión a esta costumbre de disfrazarse o de ocultar su rostro, basándose en la explicación del versículo que expresa en Deuteronomio capítulo 31, verso 18, primera sección, que dice: ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día. Ahí en pantalla pueden ver que las palabras en hebreo que se tradujeron en español de ciertamente esconderé, en hebreo se dice haster astir. La raíz de estas palabras hebreas
se encuentran fonéticamente relacionadas con Esther. Nótese que suena muy parecido. Haster, astir, muy parecido con la palabra Esther. Están fonéticamente relacionadas. Entonces, los sabios judíos explicaron que dicho versículo constituye una alusión a Esther en la Torá y asimismo refleja la costumbre de ocultar nuestros rostros en Purim. Como dice Deuteronomio 31:18, primera parte, ciertamente yo esconderé, es decir, haster, astir, y es de acá donde los sabios judíos explican pues que así como el Eterno se ocultó tras el telón de los acontecimientos de Esther, pues así también la gente ha acostumbrado ocultar su rostro en esta festividad. Es de aquí donde se explica el origen de disfrazarse en esta fiesta. Pero nada de esto permite que la fiesta de Purim se convierta en un jaleo o en un desorden. Todo lo relacionado a Purim, y vuelvo a hacer énfasis en esto, todo lo relacionado a Purim debe hacerse teniendo en mente la instrucción del apóstol Pablo cuando dice en 1 Corintios capítulo 14, verso 26 y verso 33, dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cuando se reúnan, hágase todo para edificación, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias o las comunidades de los santos. Y también recordando lo que dice 1 Corintios capítulo 14, verso 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Y por último, debemos entender que Dios no deja nada al azar. Y eso lo aprendemos en esta festividad de Purim y en la historia de Esther. Apareciendo de la nada, Yeshua ahora se paró frente a Tomás, el discípulo que dudaba. Tomás había estado exagerando hace unos momentos, afirmando que a menos que pudiera colocar sus dedos en los agujeros de los clavos en las muñecas de Yeshua, o Jesús, de ninguna manera caería bajo la ilusión de que el Maestro había regresado de entre los muertos. De pronto dijo Yeshua, como leemos en Juan capítulo 20, versos 24 al 29, dijo él, Shalom Aleichem, paz a vosotros. El relato de Juan no registra que cuando Yeshua dijo estas palabras, el rostro de Tomás se haya puesto blanco como un fantasma y luego rojo como un tomate. O tampoco registra que estaba Tomás lleno de arrepentimiento en ese instante. Pero nos gusta pensar que todo lo anterior sucedió de esa manera. Sin embargo, la respuesta de Yeshua es difícil de digerir para nosotros. Como dice Juan capítulo 20, verso 29, porque has visto, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y así somos nosotros. Estamos bendecidos. No hemos visto, pero creemos, o al menos tratamos de creer. Pero es difícil. Preferiríamos a veces ser Pedro, Santiago o Juan, quienes caminaron con Yeshua, observándolo hacer milagro tras milagro y bañándonos en su sabiduría y su perspicacia. Cuando se trata de eso, incluso preferiríamos ser Tomás. Desafortunadamente, ninguno de nosotros ha tenido la oportunidad que tuvieron los apóstoles. No pudimos caminar con Yeshua por las aldeas de Galilea ni adorar junto con él en el templo. Ninguno de nosotros ha sido testigo del Mesías resucitado en su estado glorificado. Si lo hubiéramos hecho, sin duda no lucharíamos hoy día con la duda y el miedo, pero lo hacemos, o al menos yo lo hago. Tal vez estés en el mismo barco. Si es así, puede que te resulte útil pensar en el libro de Esther.
Es uno de los 2 únicos libros de la Biblia, los cuales son Esther y Cantar de los Cantares, que no mencionan a Dios en absoluto. Sin embargo, es obvio a lo largo de toda la narración que Dios está trabajando entre bastidores para asegurar la supervivencia de su pueblo. Bien, hasta acá este estudio de Purim, esperando haya sido de bendición y de provecho para todos ustedes. Les deseo desde acá Hag Purim Sameach, que tengamos una feliz fiesta de Purim. Shalom.